Como si estuvieras aquí. Bueno, ahí estamos. Buenas noches. No escucho, pero ahora ahora voy a escuchar en cualquier momento. A ver. Bien. Bueno. Muy bien. ¿Vas a dar la clase ahí, papi? Que estoy acá. Muy bien, entonces ahí estamos. Somos los que estamos y estamos los que somos. A ver, ahí está. A ver, un hola. ¿Alguien que diga hola? Hola. Hola. Muy amable. Hola. Gracias, ahí está. Amable, ahí está. Bueno, entonces ahí vamos. Bueno, en nuestra última charla, en nuestras charlas hemos empezado a hablar un poco del movimiento, lo mismo que íbamos con las charlas habituales de los viernes, pero lo que vamos a aclarar con más precisión un poquitito algunas cosas para entenderlas, para entender movimientos y presiones y diferencias de presiones, para que se entienda bien el asunto de las diferencias de presiones. Porque, bueno, porque digamos, en la fisiología eso tiene importancia, porque las diferencias de presiones van a ser las que movilicen líquidos dentro de nuestro organismo. Y entonces, a raíz de eso, les quiero contar un poquitito de esto, un poco más. Entonces, nosotros habíamos contado que las presiones ya de por sí se generan, o sea, las presiones, fuerzas sobre superficie, siempre. Y que las fuerzas las ejercen moléculas. Las moléculas con sus propios impulsos ya pueden generar una presión. Es decir, en un aire, como el que hay acá, por ejemplo, el aire que tengo acá está ejerciendo presión porque sus moléculas están en movimiento y el choque que hacen esas partículas contra las distintas superficies genera una presión. De hecho, cuando sumamos la presión de todas las moléculas de la atmósfera, hablamos de la presión atmosférica, que es la presión justamente que ejercen los gases de la atmósfera. El aire, ¿no es cierto? Los gases atmosféricos ejercen presión simplemente por estar las moléculas allí, por estar las moléculas. Y existe una presión que nosotros le llamamos peso, ¿no es cierto? El peso es una presión. Perdón. El peso es la presión que está ejercida sobre la superficie terrestre. Bueno, las presiones, entonces, fuerza sobre superficie. Pero las fuerzas de una molécula puede ser que no la ejerza, no la fabrique la molécula. Es decir, que una molécula, por su movimiento, genera una presión, pero puede ser que la presión aumente para esa molécula determinada simplemente porque existe un sistema u otro tipo de moléculas que las están empujando. Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo un cilindro con aire, tengo un cilindro con aire y empiezo a acumular moléculas dentro del cilindro y pongo cada vez más moléculas y entonces hay moléculas que ejercen su presión y después hay otras moléculas que le van ejerciendo presión que son las que yo estoy inflando. ¿Está bien? O sea que las moléculas ejercen una presión, pero pueden ejercer más presión todavía si otras moléculas las empujan. En el caso, por ejemplo, del dedo,
el dedo, las moléculas de la punta del dedo son empujadas por las moléculas de la parte más atrás, etc. Y el movimiento que genera la fuerza para hacer la presión, y el movimiento lo genera un músculo. ¿Está bien? O sea que, bien, por un lado tenemos eso. Por el otro lado, decíamos fuerza es igual a superficie, y eso siempre lo tenemos en cuenta. Quiere decir que si yo tengo un lugar donde tengo un número de moléculas y ese lugar lo reduzco en tamaño, pero no cambio el número de moléculas, entonces voy a tener un aumento de la presión simplemente porque el número de moléculas que hay ahora ejerce la misma presión contra una menor superficie. En este caso, el número de moléculas es el mismo. Ahora voy a mostrar un caso en el que el número de moléculas es el mismo, pero la presión, ahora yo pongo acá, vamos a ver así, igual número de moléculas. Para estos dos sistemas que tienen igual número de moléculas, ¿en cuál hay más presión? ¿En el de arriba, en el A o en el B? Para estos dos sistemas, ¿en cuál hay más presión? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el B. En el B. En el B. Porque a igual número de moléculas, la superficie sobre la que están actuando es menor, por lo tanto, la presión es más grande en el B. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Entre A y C, ¿cuál de los dos tiene mayor presión? Ahí muestro de acá sí. A ver, este es el C y este es el A. ¿Cuál de los dos tiene mayor presión? En el A. El A. ¿Por qué el A? Porque el A es más grande, sí, pero además tiene mayor número de moléculas. ¿Está bien? O sea que aunque la superficie fue más pequeña, el número de moléculas fue menor en el caso del C, y entonces la presión, entonces, ¿para qué tiene que ver esto con lo que les cuento? ¿O a qué viene esto? Quiere decir que la presión depende de la superficie sobre la que se hace presión y las moléculas que están allí. ¿Está bien? O sea que las moléculas y la superficie determinan la presión. Si disminuyo la superficie, el número de moléculas es el mismo, aumenta la presión. Si disminuyo la superficie, pero el número de moléculas es menor, entonces hay menor presión. Vamos a hacerlo con un vaso sanguíneo. Ahora en el vaso sanguíneo pasa sangre. ¿Está bien? Pasa sangre por un vaso sanguíneo. La sangre ejerce una presión contra las paredes al ir pasando. Ejerce una presión contra las paredes. ¿Se puede medir la presión de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos? Sí. Ajá. ¿Y cómo? Con un flujímetro. ¿Con un qué? Con un flujímetro. Bueno, un flujímetro mide flujo, pero no presión. Un tensiómetro. Para medir, claro, necesitaríamos, podría ser un tensiómetro. Pero el tensiómetro, fíjense qué curioso. Las moléculas están ejerciendo presión contra una pared. Ejercen presión contra las paredes de un vaso sanguíneo, ¿no? Como si fuera que yo voy por un tubo y voy ejerciendo presión contra los vasos sanguíneos. Pac, pac, me choco acá, me choco para abajo, así y así. ¿Está bien? Están ejerciendo presión contra los vasos sanguíneos. El tensiómetro mide la presión desde el lado de afuera del vaso sanguíneo. ¿Está bien? ¿Y qué mide? Mide la fuerza que hay que hacer para aplacar la presión que está corriendo por dentro. ¿Se entiende? Mide la fuerza que hay que hacer para aplacar la presión de lo que está viniendo. Entonces va viniendo algo por dentro y yo con un tensiómetro, con un manguito, el tensiómetro lo aprieto. ¿Lo aprieto hasta cuándo? Hasta que la sangre no puede fluir.
Es decir, que lo que estoy midiendo es la fuerza que hago para hacer que la sangre no pase por el vaso. Es decir, que yo no estoy midiendo ahí la presión contra el vaso sanguíneo. Lo que estoy midiendo ahí es la tensión que necesito para aplacar la presión que hay dentro del vaso. Por eso, el aparato se llama tensiómetro. Mide la tensión de la pared. En forma indirecta es lo mismo. Es en forma inversa es lo mismo. La presión que se necesita para empujar para afuera equivale a la tensión que yo necesito para apretar para adentro. Pero el tensiómetro no me mide la presión que hay adentro. Me mide, sí, me la mide en forma indirecta. ¿Está bien? Pero lo que me está midiendo realmente es la tensión. ¿Está bien? El tensiómetro mide la tensión. Bien. Necesitaría para medir la presión, en realidad para medir la presión tendría que colocar un catéter adentro de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Y el catéter adentro del vaso sanguíneo, si tiene un manómetro, ¿está bien? O un presurómetro, entonces voy a poder medir la presión tanto de una arteria como de una vena. Y efectivamente se puede hacer. No lo hacemos habitualmente, se hace para algunas circunstancias especiales, pero se puede medir la presión venosa central, la presión venosa periférica, la presión arterial periférica, se pueden medir. No lo hacemos habitualmente, no se hace habitualmente de rutina, pero se puede hacer. Pero lo que sí hacemos de rutina, y que sí se puede hacer de rutina, es medir la tensión, que sería la inversa de la presión. Es decir, puedo medir la fuerza que necesito para que la sangre no pase por el vaso sanguíneo. Bien. Entonces puedo medir la presión. La presión del vaso sanguíneo, ¿de qué depende? De las moléculas que hay adentro del vaso empujando hacia afuera. ¿Está bien? Después vamos a aprender una cosa más, que en la presión hay algo que está empujando hacia adentro. Ahora eso lo vamos a mencionar después, pero por ahora nos queda el concepto que la presión hace referencia a aquello que está empujando para afuera. ¿Está bien? Esa es la presión del vaso sanguíneo. Ahora, si el vaso sanguíneo viene corriendo sangre, ¿no es cierto? Y de repente el calibre del vaso sanguíneo se reduce, ¿qué va a pasar con la presión? Viene corriendo sangre. Va a disminuir. Y yo aprieto el vaso sanguíneo, lo empiezo a disminuir de calibre. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. La palabra, la primera. Bueno, ahí escuché un aumentar y un disminuir. El que dice aumentar, que lo justifique, y el que dice disminuir, que lo justifique. ¿Quién dice aumentar? Yo digo aumenta porque va más rápido. ¿Cómo? Va a ir más rápido. No hablamos de velocidad. La velocidad es una cosa y la presión es otra. ¿Está bien? La velocidad del flujo puede ser una u otra. Yo pregunto si va a tener más presión o menos presión el vaso. Está fluyendo sangre, pasa la sangre y ahora lo reduzco de tamaño al vaso. Para mí va a tener menos Porque disminuye lugar para pasar la sangre. Ajá. Va a ser menor la presión. Bien. El concepto sería, por lo que acabamos de decir, la lógica sería que fuera menor la presión, porque al disminuir la superficie se supone que disminuye el número de moléculas que pasan por adentro y sería menor la presión. Sin embargo, si no modificamos el flujo, la presión aumenta. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy fácil. Ahora salen afuera, o lo hacen adentro, como quieran ustedes, agarran una manguera, la conectan a la canilla y dejan que fluya el agua. Mientras va fluyendo el agua, ustedes miran cuál es la distancia que recorre el agua desde la punta de la manguera hasta donde cae, ¿no? Dejan la manguera quieta y ven a dónde cae el agua. ¿Está bien? Luego, comprimen levemente la manguera y el agua, ¿qué le va a pasar? Va a empezar a fluir en menor cantidad, tal vez, pero ¿qué le va a pasar? En realidad va a salir la misma cantidad, pero pareciera que va a salir la menos cantidad porque estoy apretando y va a salir más lejos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hacen ustedes si ponen un dedo en la punta de la manguera? ¿Para qué ponemos el dedo en la punta de la manguera? Para que el agua llegue más lejos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, lo que hacemos ahí es reducir el calibre de la manguera sin reducir el flujo. O sea que el flujo, lo que está pasando de líquido,
es lo mismo, o es lo que está intentando pasar en la misma cantidad, pero ahora está tratando de pasar por un lugar más chiquito. Entonces el número de moléculas no disminuyó, o disminuyó muy poco, pero sí disminuyó la superficie. Entonces aumentó la presión. Menor superficie para el mismo número de moléculas que había antes. Había un número 10 de moléculas, vamos a ponerle, y había una superficie de 10. Bueno, la relación era 1, pero ahora el número de moléculas que pasa es la misma, pero la superficie en vez de ser 10 es 5. Entonces se modifica la presión. ¿Se entiende cómo es? Es decir, que la presión se modifica porque se redujo el calibre. O sea que una reducción del calibre me trae un aumento de presión. Pero ahora fíjense lo siguiente, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora está fluyendo la sangre o el agua por la manguera, está fluyendo, ¿no es cierto? Y yo antes de poner el dedo, o cuando lo pongo al dedo, pongo el dedo y cierro la canilla a 1/4 parte. O disminuyo la cantidad de sangre a 1/4 parte. ¿Se entiende? Entonces, ahora tengo la manguera, tengo el dedo puesto, pero la cantidad de agua que pasa ya no es la misma, porque yo cerré el grifo casi. Ahora, ¿qué va a pasar con la presión ahí? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Ahí va a disminuir. ¿Está bien? O puede mantenerse, puede llegar a mantenerse de acuerdo a cuánto cerré, o puede disminuir. ¿Por qué? Porque el flujo va disminuyendo. ¿Cuál es la prueba final que me demuestra eso? Si yo cierro el grifo por completo, el flujo es 0 y la presión es 0. La presión cae a 0 cuando el flujo sea 0. O sea que la tendencia de ir a 0 va a ser en la medida que yo vaya bajando el flujo. O sea que en la medida que pasen menor cantidad de moléculas, va a ir bajando la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya más moléculas pasando y entonces no va a haber más presión. Y la presión va a caer a 0. ¿Está bien? O sea que ahí tengo el extremo. Y del otro extremo podré empezar a subir el flujo, lo subo, y voy a ver cómo la presión va aumentando, porque el número de moléculas va aumentando y va haciendo presión contra la pared. Tanto puede ir aumentando en mi manguera, a medio tapar que tengo, que si yo pongo muchísimo flujo, empieza la manguera, puede romperse la manguera, porque el flujo es muy grande y puede lastimar a la manguera, o a mi dedo, no sé lo que fuera. Pero entonces ahí vemos cómo puede bajar o subir el flujo y cómo puede bajar, qué relación hay entre el número de moléculas que hay adentro y la presión, y qué relación hay entre el radio o diámetro de un vaso, que representará el diámetro o el radio, nos van a determinar cuál es la sección o superficie. ¿Se entiende? ¿Cuál es la sección? La sección en un vaso hace referencia a la superficie de la circunferencia del vaso. Ahí está, la sección de este vaso ahí pintada en verde. Y la sección de los vasos puedo medirla así, o puedo medir la sección de la presión de un sistema. Así como hay una sola manguera, puedo tener un sistema con varias mangueras. Miren acá. Acá hay un sistema de varias mangueras. Fíjense lo que hice acá. Bueno, dibujé varias mangueras. Ahí está, ¿ven? Y tengo un flujo de entrada y un flujo de salida. ¿Está bien? Un líquido que entra por acá, se distribuye y sale por acá.
¿Está bien? La pregunta mía es, primero, la sección del vaso A respecto de cada vaso B. ¿Cuál de los dos tiene más sección? ¿El vaso A o los vasos B? Cada vaso B, el A tiene más sección. Ahora pregunto, ¿qué tiene más sección? ¿El vaso A o todos los vasos B juntos? Lo mismo. Es lo mismo, que está distribuido. ¿La sección suponen que es la misma? Claro. Espérenme un segundito. Que no puedo cortar. Ahí está. No podía cortar. Un segundo. Bueno. Si yo hago la sumatoria de los vasos chiquititos, ¿creen que voy a llegar a sumar el vaso grande? Sí. Ajá. Sí, pero depende de cuánto sea, de cuánto imagínenlo de esta manera. Imagínense de un lado en su casa ahora, en este momento, en la habitación que están, ¿no es cierto? Ahora están en una habitación. Y en su habitación entra un caño de un lado. Un caño que puede tener el tamaño de un caño vamos a ponerle un caño de una manguera de bombero, o un poquito más. Imaginemos una habitación donde en un lado está entrando una manguera y del otro lado están saliendo cientos de canillitas, cientos de grifitos, así como estos, de cañitos como estos. ¿Qué les va a ocupar más en la pared? ¿El círculo de la manguera que entra o todos los circulitos que están en la otra pared? Todos los que salen. Indudablemente, ¿se entiende? Esto por una cuestión de sentido común. Ahí nos muestra el sentido común. Si yo llamo al albañil para que rompa los pedacitos que correspondan a las entradas de la manguera A y a las salidas de la manguera B en cada una de las paredes, ¿qué pared va a quedar más rota, la A o la B? La B. Indudablemente. ¿Se entiende lo que digo? Sentido común. Siempre usen eso, el sentido común. No es que acá no hay nada escondido, es tan fácil como eso. O sea, si yo divido una tubería que entra por esta pared y sale por la que está adelante mío, y la tubería se empieza, ya al dividirse en dos, la sección de los dos va a ser más grande que el otro, excepto que realmente estemos hablando de dos mangueras en pico y listo. Pero si yo voy dividiendo en sección, la sección individual siempre es más chica, pero la sumatoria de secciones va a ser mucho más grande. ¿Se entiende eso? Ahora, si mido la presión en A, ¿va a ser mayor que en B en cada uno de los cañitos B o va a ser menor? ¿Quién va a tener más presión? ¿A o cada cañito B? A. A va a tener mayor presión. ¿Por qué? Porque A va a tener mayor presión. Su flujo se dividió, por supuesto, y el mismo flujo se dividió en un montón de segmentos, y esos segmentitos ahora, o esas seccioncitas, y ahora esas seccioncitas son delgaditas cada una. Podrían decirme, bueno, pero recién me dijiste que si yo achico la manguera aumenta la presión. Claro, siempre y cuando el flujo de A se corresponda directo con alguno de los chiquitos de B. Pero en este dibujo, el flujo de A se va a distribuir en los de B. Por lo tanto, va a caer el flujo para llegar a B. O sea que si por A pasa 1 litro por minuto, por cada uno de los B no puede estar pasando nunca 1 litro por minuto. ¿De acuerdo? En este dibujo, si por A pasa 1 litro cada minuto, por B, por cada uno de los chiquititos B no puede estar pasando nunca 1 litro por minuto.
puede que en el conjunto sí esté pasando 1 litro por minuto. ¿Está bien? En el conjunto puede pasar 1 litro por minuto. Pero en cada uno no puede pasar nunca 1 litro por minuto. ¿Está bien? Porque se distribuyó el líquido en todos los... se distribuyó el volumen del líquido en todos los cañitos, y entonces cada uno recibe un poquitito. ¿Está bien? Cada uno recibe un poquitito. Entonces, bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la presión está relacionada con el calibre y con el flujo. ¿Está bien? Y que esto nos dice que los vasos de calibre más pequeño de por sí van a tener menor presión que los vasos de mayor calibre. Bien. Si lo pensamos en números reales, la aorta, que es el vaso más grande del cuerpo, el vaso arterial, perdón, más grande en diámetro, la aorta tiene una presión máxima de 120 milímetros de mercurio. Y una arteriola precapilar tiene 35 milímetros de mercurio. ¿Está bien? 120 a 35. Pero, si tomo el flujo total, primero tomo superficie, que decíamos antes, la superficie de sección. La superficie en A es mucho menor que la superficie de todos los B juntos. ¿Sí? Por eso la superficie del lecho se llama esto. Esto se llama lecho. ¿Está bien? Un lecho. Por eso la superficie del lecho capilar es muchísimo mayor que la de la aorta. ¿Está bien? El lecho capilar general del organismo tiene mucho mayor sección que la aorta. Pues si yo pongo un capilar al lado del otro, son chiquititos, tienen micrones de diámetro. Sin embargo, si los pongo todos juntos, son mucho mayor que la aorta. ¿Está bien? Estamos hablando de... Uno es, hablamos en centímetros cuadrados y en el otro hablamos de metros cuadrados. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora entiendo eso. Entonces, entiendo cómo va el modelo de distribución y el modelo de relación entre diámetro y presión para cada vaso sanguíneo. Quiere decir que los vasos sanguíneos tienen diferente presión. Y cuando mido la presión arterial, que mido en realidad la tensión, pero no importa, le llamamos la presión porque no importa, después eso cualquier cosa veremos, pero por ahora le llamamos indistinto en este momento. Cuando mido la presión, cuando le miden la presión, que le pone un aparatito en el brazo, ¿no es cierto? Le pone un aparatito en el brazo y se mide la presión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, la presión, digo, es 120-80, después vamos a ver qué significa. Bueno, 120 la presión máxima. Nosotros medimos la presión en un vaso sanguíneo. ¿En qué vaso sanguíneo estamos midiendo la presión? ¿En un vaso capilar, en un vaso arteriolar, en un vaso arterial pequeño o en un vaso arterial grande? ¿Dónde se mide la presión habitualmente? En el brazo. Sí, bueno, en el brazo. Por supuesto, ese es el sitio anatómico, pero yo pregunto, ¿qué tipo de presión mido? ¿Mido la presión de una arteria, la presión de las arteriolas, la presión de los capilares? ¿Qué presión estoy midiendo? De una arteria. Mido la presión en una arteria, mido la presión en A. ¿Está bien? Mido la presión en una arteria. Eso es lo que mido. Mido la presión en la arteria del brazo, en la arteria braquial. ¿Está bien? Bien, eso es lo que mido. Mido la presión en una arteria. ¿Se puede medir la presión capilar o la presión en las arteriolas? Se puede. De nuevo lo mismo. Tengo que tener un aparato especial para medir eso. ¿Está bien? Bien, tengo que tener un presurómetro de pulso, tengo que tener un presurómetro que va dentro del agua o un catéter dentro de un vaso sanguíneo, ¿está bien? Para poder medir esto. Pero lo que medimos habitualmente es la presión en el vaso arterial. Bien, entonces ahí tengo concepto de presión en ese sentido. Para que se desplace la sangre, tiene que haber una diferencia de presiones, siempre. No importa qué genera la presión, siempre tiene que haber una diferencia de presiones. Ahora, entendí esto, cómo fluye la sangre de un lado al otro, y entendí cómo se va achicando el lecho y va aumentando, va
disminuyendo la presión. Pero ahora les voy a decir una cosa que va en contra de esto que les digo. Y es que los vasos arteriales se van dividiendo y la presión se va perdiendo. ¿Está bien? O sea que vamos de 120 milímetros de mercurio a 35. Sin embargo, las venas van yendo de B a A. Las venas hacen lo contrario. Van de B a A, es decir, vénulas, venas pequeñas, venas, ¿está bien? Grandes troncos venosos, ¿está bien? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa si uno va haciendo eso al revés? ¿Qué tendría que estar pasando con la presión dentro del sistema? ¿Se entiende? Dentro del sistema, ahora voy para el otro lado. Voy de la vena de la vena más chiquita a la de más menor a grande. mayor. Sí. ¿Y Va qué de tendrá que menor pasar a con la mayor. presión? ¿Y qué tendrá que pasar con la presión ahí? Disminuir. Bueno, según No, mi teoría, tendría que aumentar. Porque si ahora voy claro. de este vasito Pero, chiquitito a un De vaso más menor grande, a mayor. claro, tendría que ir aumentando la presión, ¿o no? Sí. Sí. Debiera ser así. Sin embargo, no sucede eso. ¿Cómo? Entonces la física funciona nada más que para un lado y para el otro no. O sea, vos me decís, cuando se van achicando los vasos, se va bajando va bajando el flujo por vaso y va disminuyendo la presión dentro de ese vaso. Pero cuando voy para el lado venoso, voy aumentando el número del calibre, sin embargo, la presión baja. ¿Y cómo es eso? Primero, aclaro, tiene que ser así, porque si no fuera así, la sangre no iría hacia el lado venoso. Porque si no, claro, ¿cómo va a ir la sangre hacia el lado venoso si hay más presión? Bueno, la presión va hacia el lado venoso porque la vena tiene dos temas. Uno, la pared de la vena es menos rígida. Y entonces, en la medida que va aumentando el flujo, va aumentando el diámetro. ¿Y eso qué hace? Hace que la relación del flujo que está viniendo con el diámetro cambie. O sea que ahora tengo el mismo flujo, pero el diámetro relativo es mayor. Motivo por el cual ya no tengo la misma relación que en la arteria. ¿Está bien? Porque el flujo que está corriendo por las venas lo hace contra una vena que se supone que es más ancha. Tanto es así que las venas cavas son más anchas que la aorta. Tienen mayor diámetro que la aorta. Pero tiene una segunda cosa la vena. O sea que la vena tiene una pared venosa una pared muscular más complaciente. Pero, por si esto fuera poco, hay una cosa más. Y es que el sistema venoso termina en el tórax. Y el tórax tiene una presión muy baja. Tiene una presión muy baja. Y entonces, esa presión muy baja que tiene el tórax, esa presión que tiene el tórax, hace que esa presión muy baja que tiene el tórax hace que las venas también tengan muy baja presión. De modo tal que el sistema venoso tiene de por sí menos presión que el sistema arterial, independientemente de que se cumpla esto. Independientemente de que se cumpla esto, tiene una presión menor. O sea que el sistema venoso tiene menor presión que el sistema arterial. La aurícula derecha, que es la que recibe toda la sangre venosa del cuerpo, la aurícula derecha recibe toda la sangre venosa que viene del cuerpo, excepto la que viene digamos, funcional de los pulmones. La sangre venosa que viene a la aurícula derecha, llega a la aurícula derecha porque la aurícula derecha es el sitio de menor presión para el sistema vascular. O sea, el sitio de menor presión para el sistema vascular, en realidad el sistema sí, es el sitio de menor presión, ¿no? Digo bien. La aurícula derecha es el lugar de menor presión para el sistema vascular. De hecho, la presión, ¿cómo se mide la presión? ¿En qué se mide la presión? ¿En qué podemos medir la presión? Medidas para medir la presión. milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Y alguna otra más? Atmósferas.
Atmósferas, perfecto. ¿Y alguna otra? ¿Pascales era? Pascales, perfecto. La presión, lo escuchan todos los días en la tele. La presión es de 1023 hectopascales, pascales. Perfecto. ¿Y otra más? Torricelli podrían ser. Bueno, ahí tenemos, miren, 4. ¿Está bien? Atmósfera, milímetro de mercurio, Torricelli, pascales. Pero también se puede medir en milímetros de agua. ¿Qué significa milímetros de mercurio? ¿Cuál es la presión atmosférica medida en milímetros de mercurio? 760. Muy bien. ¿Y qué significa que 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica? Vaya uno a saber. En una atmósfera va a haber 760 milímetros de mercurio. Bueno, eso está bien, pero quiero decir que podía haber dicho 760 metros de mercurio. O kilómetros de mercurio. ¿Por qué milímetros? ¿Y qué significa ese milímetros de mercurio? O sea, ¿qué es esa medida? Esa medida es porque simplemente en una columna graduada en milímetros, el mercurio con la presión atmosférica, en un manómetro de esa índole, con la presión atmosférica, la columna de mercurio sube 760 milímetros. ¿Se entiende? Es simplemente una medida en un aparato. 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Es una forma de medir. Bien. Decía, la presión en la aurícula derecha es tan baja que no se mide ni siquiera en milímetros de mercurio, se mide en milímetros de agua. ¿Está bien? Se mide en milímetros de agua, que es mucho menos la presión medida en milímetros de agua, porque para levantar una columna de agua se necesita mucho menos presión que para levantar una columna de mercurio. Entonces, los milímetros de mercurio no se usan para medir en las aurículas, sino en los milímetros de agua. ¿Por qué? Porque la presión es tan baja que en milímetros de mercurio es prácticamente cero. ¿Se entiende? La presión de la aurícula derecha. ¿Pero por qué cero? ¿Cómo va a ser cero si hay sangre en la aurícula? ¿Cómo es que es casi cero? Bueno, lo que sucede es que en el tórax hay lo que se llama una presión negativa. Es decir, la presión del tórax es una presión como de, en vez de ser una presión hacia adentro, es una presión... ¿Cómo? Perdón. Es una presión negativa, es una presión que decía al revés, que es hacia adentro, es una presión como es una presión menor que la atmosférica. Es una presión menor que la atmosférica. O sea que hay una tendencia a ir... Cualquier presión que se ejerza con el tórax tiende a ir hacia adentro del tórax. Si yo hago un tajo en el tórax, el tórax que está de una manera determinada se expande. ¿Por qué? Porque la presión es menor adentro del tórax y mayor en la atmósfera. Entonces el aire tiende a entrar de afuera hacia adentro del tórax. El tórax tiene una presión muy baja, una presión negativa. Esa presión muy baja es la que hace que la sangre fluya hacia la aurícula derecha. O sea que, en ese sentido, la generación del flujo de presión lo genera el tórax. O sea que el tórax genera un flujo de presión negativo en el sistema venoso. Por eso las venas no... ¿Cómo? Perdón. O sea que nosotros, desde los capilares hasta la vena cava, la presión siempre va disminuyendo hasta llegar a negativo. Desde los capilares hacia... Repetime, no entendí bien. Claro. Desde los capilares hacia la vena cava, que hacia llega las cavas, al tórax, hacia la aurícula derecha. Va a ir bajando de la presión. Sí, porque sí, que es lo lógico que así sea, porque si no la sangre fluiría en el otro sentido. Claro. La sangre fluye hacia el lugar que hay más baja presión. Sí. Pero en ese sentido, uno tendería a suponer que si el vaso
va teniendo un menor calibre y el flujo se supone que es el mismo, entonces se supone que la presión tendría que ir subiendo, por lo que acabamos de decir antes. Excepto que en este caso hay algo, como, por ahora lo vamos a imaginar como si algo chupara, es como si algo estuviera chupando